Kerem Bürsin ha abierto su corazón y nos ha contado algo que nos ha dejado, conmovidos, en serio. Olvídate de lo que pensabas que sabías de él. Resulta que Kerem, este bombón turco que nos trae de cabeza, ha revelado por qué una persona en concreto siempre vive en su corazón. Y no es lo que te imaginas. Bueno, sí, es exactamente lo que te imaginas, pero dicho por él cambia todo. Se viene salseo del bueno, gente. Porque esto no es el típico titular vacío. El actor se ha sincerado en una entrevista y ha dicho que hay alguien que siempre vive en mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Pero la clave está en a quién se refiere. Para ser honestos con la de amores que le han puesto por ahí, una pensaría mil cosas. Que si Andercel, claro, ¿quién no? Que si otras compañeras de reparto, que si alguna influencer, pero él ha soltado la bomba, y no ha sido directamente para nombrar a su ex más famosa. Aunque, ojo, yo sospecho que va por ahí la cosa, ¿eh? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem se ha dado cuenta de que, a pesar de todo, hay relaciones que marcan. Y la que tuvo con Ande, por mucho que haya terminado, dejó una huella brutal. No solo en ellos, sino en todos nosotros que seguíamos su historia. Eran la pareja perfecta en pantalla y fuera de ella. Muchos dicen que ya lo superaron, que cada uno por su lado. Y sí, profesionalmente les va de maravilla, eso está claro. Pero cuando un actor como Kerem dice esto, que alguien vive en su corazón, significa que no es algo superficial. Es algo que te llega adentro, ¿me entendéis? A ver, yo no estoy aquí para especular sin más, pero si pensamos en las palabras exactas, siempre vive en mi corazón, se siente como algo duradero, algo que no se va con el viento. Y si juntas eso con la historia que tuvo con Ande, que fue una locura de amor, de fans, de todo, pues cuadra todo, señores. Imagínate la escena. Él tranquilo respondiendo preguntas y de repente suelta eso. Debe haber sido un momento súper íntimo para él. Y el hecho de que lo comparta, que se muestre tan vulnerable, eso es lo que lo hace tan cercano. No es solo un guapo más de la tele. Es alguien que parece sentir de verdad, que valora las conexiones humanas. Y yo creo que aunque su relación con Ande haya acabado, el cariño, el respeto, o lo que sea que haya quedado, es algo que él no quiere olvidar. Y sinceramente, qué bonito que sea así. Porque a veces pensamos que cuando una relación se acaba, se borra todo. Pero no, las personas nos marcan. Y parece que Andercel, para Kerem Bürsin, es una de esas personas. O al menos, eso me transmite a mí. El hecho de que la mencione así, de forma tan sentida, sin ser directo, pero dejando la puerta abierta a que todos entendamos quién es genial. Ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin todavía siente algo especial por Andercel?